Veremos la hoja de trabajo número 2 de Textos y Visiones del Mundo, módulo 7. Aquí están las preguntas que deberás contestar y entre paréntesis se encuentra la página en donde las puedes encontrar. Puedes poner pausa para copiar las preguntas. Y comencemos con el número 1. Es el tipo de texto que se caracteriza por la artificialidad, efecto de sentido y ficción. Página 35-36. La respuesta es muy sencilla, es el texto literario. El texto literario tiene estas tres características. La artificialidad, que se refiere a que, un texto literario es un acto de creación, pues consciente, a propósito. A lo mejor la creatividad sí es un acto espontáneo, pero llevarlo ya a la escritura lo hace artificial porque es una persona quien está moldeando las palabras. El escritor moldea las palabras para que se puedan entender y tengan belleza. Y luego tenemos el efecto de sentido. El efecto de sentido, aquí lo puedes encontrar, y nos habla de la identificación, distanciamiento que el lector o el autor tiene que provocar en un lector. O sea, identificación es qué tanto te identificas tú con un texto o qué tanto te distancias según tu sentir al leerlo o al conocerlo. Y finalmente, pues es la ficción. La ficción nos habla de que sí, efectivamente en un texto nos están hablando de una realidad, pero solo lo estás viendo en un libro, en palabras, por eso es que es una ficción. La pregunta número 2 dice, ¿el chisme y el rumor son formas propias de los textos? Página 42. Bueno, el chisme y el rumor forman parte de los textos narrativos, que en realidad nos habla aquí en el libro de que la expresión humana siempre va a tender a la necesidad de narrar, de contar algo. Entonces, pues bueno, un rumor o un chisme siempre será una forma de decir cómo sucedieron las cosas, cómo fue que las vieron, cómo fue que las vivieron, etc. Recuerda que narrar es contar una historia, ya sea verdadera o no. Ahora nos pregunta en el número 3 cuáles son los elementos del texto narrativo, página 45. Y nuestra respuesta está aquí en las letras azules, donde dice que toda narración cuenta con un narrador o voz narrativa, personajes, acciones, tiempos y lugares en los que se desarrollan las acciones. Esos serían los estructura y elementos de un texto narrativo. De cualquier manera te recomiendo leer todo el párrafo. Pregunta número 4. ¿A qué se le llama cronotopo? Página 45 igualmente. Bueno, aquí nos menciona algo, pero no nos dice propiamente lo que es un cronotopo. Bueno, sí, dice, las respuestas corresponden al tiempo y el lugar donde se desarrolla el relato, al cronotopo. O sea, el cronotopo es la unión de espacio-tiempo en un relato. Espacio es dónde sucedió y tiempo es cuándo sucedió. Eso es un cronotopo, la unión de espacio-tiempo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la estructura del texto narrativo? Página 46. Y aquí puedes observar claramente las estructuras que nos está marcando. Pues es la situación, bueno, es el inicio, después es el desarrollo, inicio, desarrollo, el clímax, que es la parte más alta de una historia donde
se hace el nudo de una historia. Y finalmente, pues la solución a ese nudo que se fue desarrollando y llegó a ser el clímax de la historia. Acá puedes ver esta estructura también que te explica de manera más práctica cada una de las estructuras del texto narrativo. Recuerda, el texto narrativo es contar una historia. Obviamente, pues tiene un inicio, cómo empieza todo, cómo se fue desarrollando el clímax, cuál es el nudo de la historia. Aquí nos menciona como el momento, bueno, yo lo conozco como el momento de mayor tensión. Aquí dice el momento de máxima tensión de la historia. Y bueno, el final, que es la solución. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los géneros propios del texto narrativo? Página 47. Y aquí los podemos ver en el cuadro de gestión de aprendizaje. Es la novela, el cuento y el microrrelato. Dice, son los géneros propios de un texto narrativo. Igualmente te recomiendo que leas todo este cuadro para poder entender mejor lo que es un texto narrativo. Si haces memoria de alguna novela que hayas leído o que hayas visto, algún cuento que te haya gustado, podrás recordar que esas historias, novela, cuento, microrrelato, siempre tuvieron un inicio, desarrollo, un clímax y un final donde se resolvieron los problemas propuestos o que se fueron desarrollando. Puedes poner o pensar en algún ejemplo de este texto narrativo que es la novela, cuento o microrrelato. La pregunta 7, ¿qué función tiene la voz narrativa? Página 52. Bueno, la voz narrativa es aquella que nos hace llegar la información. O sea, es la que nos dice o nos cuenta cómo sucedieron las cosas. Es la que nos narra la historia. La pregunta 8 nos dice, menciona los tipos de narradores y sus respectivas características. O bueno, resume sus características principales en la misma página. Aquí el libro te los muestra ampliamente. Puedes leer este cuadro, pero igualmente yo elaboré un resumen de los tipos de narradores. Los tipos de narradores son 4. El omnisciente, que es una voz que narra la historia desde fuera. No es un personaje, es una voz que pues realmente no sabes de dónde proviene, porque no lo ves como personaje, pero es la que te va contando el desarrollo de la historia. El narrador protagonista. Se narra en primera persona porque es el personaje principal de la historia. Él mismo está contando su historia. Y es importante que lo entiendas, que se narra en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Pues soy yo o nosotros. Esa es la primera persona. Se coloca a sí mismo como el eje de la historia porque está contando su propia historia. El narrador testigo. El narrador testigo narra los hechos de la historia que ha presenciado, o sea, lo que vio. No es el principal, solamente te está contando lo que vio, por eso es un testigo. Puede ser que sea parte de la historia y puede ser que no, pero estuvo ahí para verla. Y finalmente, el narrador en segunda persona. Igual que el protagonista, cuenta su propia historia, pero aquí lo hace en primera persona, dice yo, y aquí en segunda persona él habla como si él fuera otra persona. Dice, cuenta su propia historia, pero habla de sí mismo como si él fuera otra persona. Es diferente de hablar en primera persona. La pregunta 9 nos indica que veamos la clasificación de los personajes y describe brevemente su función, página 54. Igualmente, aquí en el libro
te da una explicación muy clara de los tipos de personajes. Puedes verlo páginas 54-55. De igual manera, elaboré este cuadro comparativo para su mejor explicación. Están los personajes principales, secundarios, incidentales, y también hay una clasificación en planos y redondos. Los principales son los de mayor grado de acción, obviamente, en un relato. La trama es en torno a ellos, a su historia, a lo que a ellos les sucede. Yo te quiero recalcar aquí que los personajes principales se pueden también dividir o subdividir en protagonistas y antagonistas. Digamos que es el bien y el mal, por decirlo así de una forma simple. Podemos poner un ejemplo en un cuento que todos conocemos, el cuento de Blancanieves. Tenemos dos personajes principales. ¿Puedes identificarlos? ¿Cuál sería el protagonista y cuál el antagonista? El antagonista es contrario al protagonista, es su contra. Los secundarios tienen un grado de acción moderado, apoyan a la actuación del personaje principal. Entonces aquí, por ejemplo, siguiendo con el cuento, podrían ser los enanos. Son personajes que sí tienen un grado de acción importante, pero apoyan la historia de este personaje principal. En realidad no se dan a conocer tanto como el principal. Y finalmente los incidentales. Su grado de acción es muy bajo. Contribuyen a la ambientación de la historia. Volviendo al cuento, ¿cuáles identificarías tú como personajes incidentales en ese cuento de Blancanieves? Personajes de ambientación. Podrían ser los animales del bosque. Y bueno, la última clasificación en personajes planos y redondos. Los planos se define solamente un rasgo de su carácter. Y presentan un mismo comportamiento, o sea, realmente no te dan a conocer cómo son. Siempre apoyan al personaje principal, pero no tienen mucha... no te dan a conocer quiénes son, su carácter, etcétera. Solamente son parte de la historia. En cambio, los personajes redondos muestran distintos aspectos de sí mismos. Su comportamiento se modifica según las situaciones. Por ejemplo, aquí los personajes planos igualmente pudieran ser los enanitos, porque pues siempre, o sea, hasta ellos en el mismo cuento te define el carácter de cada uno. Y los redondos pues tienen diferentes reacciones ante las circunstancias de la historia. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de espacio existe en los textos narrativos 56-57? Bueno, en la página 56 está un esquema 57, un esquema donde puedes ver que el tipo de espacio de los textos narrativos es el físico, donde se desarrollan los hechos, y el psicológico, que es el ambiente que se percibe en la obra. Aquí te lo describe. Sí te recomiendo que leas todo este esquema, porque incluso viene ejemplo de lo que se está explicando. Bueno, y hasta aquí sería la primer parte de esta hoja de trabajo número 2.